Esta será nuestra enseñanza final de este texto de el Salmo 2. Así que busque mientras mi hermano Miguel va a leer Salmo 2. Sí, hermano, sí es. Salmo 2, versículo 1 al 12. al 12. Del 1 al 12. Al 12, sí. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí está. El que mora en los cielos te reirá. Está güey de hoy. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino. Pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que le confían. Muchas gracias, hermano. Quiero que usted note que el Salmo 2 se dirige directamente a rebeldes. Hay un primer grupo que es rebelde a Dios y lo encontramos en el texto del Salmo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Y hemos indagado sobre este texto, donde el salmista ha dicho, compara los hombres que son rebeldes de todas las naciones y que ellos, los rebeldes, tienen como una analogía de bueyes. Los bueyes son unos animales que tienen una gran dificultad para poder ser llegar a tener un servicio doméstico. Y veía en un video 4 hombres tratando de trabajar para que el buey empiece a prestar a irse por el camino que es. Y por eso el verso 3 dice que los rebeldes, que se llaman aquí las gentes, y este es universal, ellos viven de tal manera, dice el verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es vivamos sin Dios. Y específicamente es vivamos sin que Dios gobierne nuestras vidas. Y para el salmista, cuando un hombre toma la decisión de él gobernar su vida, entonces se hace una analogía de buey. Ahora, ¿quiénes son ellos? Mire el versículo 2. Esto ya lo hemos estudiado. Es que son gente que piensan, verso 1, cosas vanas, porque pensar cosas vanas es lo que no es el gobierno de Dios, es pensar en cosas vanas. Y luego dice el verso 2, los que están contra Jehová, es el nombre divino de Dios. Y dentro de la enseñanza sobre Dios está uno de los tres que es el Mesías.
el ungido. Entonces estamos haciendo referencia a que estas personas que son rebeldes, ¿qué va a ocurrir? Ya voy en el verso 4. ¿Qué va a ocurrir? Primero, que Dios está en el trono. El hombre, don Jairo, por muy rebelde que sea, no quita a Dios del trono. Él sigue en el trono. En el trono. Y luego el texto dice que cuando él ve a las gentes, cualquiera que sean, llámese en príncipes, llámese en reyes o no reyes, dice el texto en el versículo 4 que lo que ellos hacen gobernando sus vidas, dice que Jehová hace que se reirá de ellos. También dice que se burlará de ellos. Recuerda que ya lo hemos estudiado. Y también dice que él actuará en su furor y los turbará de acuerdo a lo que estamos leyendo en el texto. Bien, lo que hoy vamos a estudiar no lo hemos visto y haciendo este primer aporte entramos a lo que sería un segundo grupo de rebeldes. Y suena muy raro, porque es un grupo de rebeldes y se dirige directamente a ellos y a los que son rebeldes del segundo grupo son los que, de acuerdo a las escrituras, son sus hijos. O sea, los hijos de Dios, los creyentes, que tienen momentos en sus vidas que tratan de ¿qué? De gobernar sus vidas. Y eso ocurre. ¿Ve? Entonces, leamos el versículo 8. Pídeme, dice el texto, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, el verso 8 habla de un grupo que son herencia de Jehová, y el versículo 8 habla de un grupo que es posesión suya de los confines de la tierra. Y realmente, aunque este es un salmo profético, mesiánico, está apuntando a algo que en ese momento no existía. Y cuando se habla de la herencia de las naciones, y la posesión suya de los confines de la tierra, se refiere netamente a la iglesia que iba a venir a partir de ¿qué? Del Nuevo Testamento. Entonces, si el grupo 2, el primer grupo del 1 al 6, es un grupo de rebeldes de las gentes, el versículo 8 y 9 aborda un grupo que se refiere a gente que se convierte, ya no de Israel, ya no del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, sino que se refiere a la iglesia. Ahora, si yo preguntara, usted no tiene que tocar a nadie de la calle o a nadie dentro de nosotros. Si le preguntara, ¿existen gentes de la iglesia de Dios? ¿De qué? De la iglesia de Dios, que tienen momentos que no se dejan gobernar sus vidas. Decimos que sí. Ese anhelo, esa persuasión, esa exposición de la palabra aquí los sábados, los domingos, como diciéndole a quién, al pueblo de Dios, que dejen que Dios les gobierne ¿qué? Sus vidas. Es obvio que el pastor está predicando sobre la manera como vive fulano y sutano, y la persona que viene de pronto ese domingo no es creyente, Celia, y entonces escucha ese mensaje. Pero creo que en el corazón del pastor es tratar como de alcanzar a ese hombre
que es de la iglesia y que de pronto por momentos en su vida está gobernando está gobernando sus vidas. Si uno tuviera una iglesia en términos universales, donde el que es de la iglesia se deja gobernar por Dios, entonces nos evitaríamos mucho de las enseñanzas de la Escritura. Pero es por eso lo importante de que cuando el texto dice, 8, pídeme y te daré por herencia, es un texto profético que iba a venir la iglesia. Y en Hechos, en el capítulo 2, vino la iglesia. Y si algo tiene Dios por herencia, si algo tiene Dios aquí en la tierra, ¿es a quién? A su iglesia. Eso es lo que él posee. Esa es su herencia. Y el versículo 8 dice, ¿y qué es qué? Posesión suya. Entonces, ¿el qué va a hacer Edgar con lo que es su herencia? La va a cuidar. ¿Qué va a hacer él de los que son su posesión? Va a estar preocupado por ello. Y es por eso que la iglesia tiene un ministerio de la palabra que no se puede agotar. Y el texto nos dice a nosotros entonces, en el versículo 8, nos dice claramente que si hay un grupo de creyentes, o sea, de la iglesia. Entonces, hay rebeldes que no son de la iglesia del Señor y que nunca han sido, pero aquí habla de los rebeldes que son de la iglesia del Señor y que tienen momentos en que actúan como ¿qué? Según el verso 3, como bueyes y gobiernan su vida. Lo digo con el cuidado necesario, porque los años que Dios me ha permitido estar en el Evangelio, he visto que hay personas que tienen periodos cristianos de la iglesia, periodos donde ellos abandonan por un tiempo y gobiernan ¿qué? Y gobiernan sus vidas. Y es por eso que Dios va a actuar en la vida de ellos. Entonces, el texto nos está haciendo referencia, que parece muy raro, que la gente no cristiana actúan como bueyes y los creyentes, la iglesia del Señor, tienen momentos que actúan también como ¿qué? Como bueyes. Pero el trato de Dios con una persona no cristiana cuando peca y el trato de Dios con una persona que es cristiana y peca es muy distinto. Eso usted tiene que tener todo el cuidado. Es decir, ¿por qué? Porque el que está pecando es posesión ¿qué? Suya. Es herencia ¿qué? Suya. Entonces el Salmo 2 nos habla del versículo 1 al versículo 6, las gentes que no son cristianas, que son rebeldes y viven en rebeldía y Dios a ellos hace lo que hace, que ya lo leímos, ¿cierto? Pero también el versículo de 8, donde estamos, nos va a presentar qué y cómo es que Él, ¿quién es Él? Es Jehová, cómo Jehová maneja la rebeldía de quienes, de su iglesia. No es lo mismo. Puede parecer como igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hasta ahí hemos entendido, ¿cierto? Sí hemos entendido lo que estamos hablando, porque lo que sigue tiene que quedar muy claro y siendo esta nuestra última enseñanza. Entonces, enfatizamos, si una persona es rebelde, sea un rey, sea un príncipe, sea quien quiera que sea, debido a que no está dejando que Dios gobierne su vida, entonces Dios va a tener con ellos ¿qué? Un trato. Siempre es así. Ningún ser humano queda sin ningún trato en términos universales. Y la rebeldía de
de su iglesia, o sea, de los que son creyentes, ¿cierto? Cuando el creyente empieza ¿a qué? A gobernar su vida, Dios le va a dar un trato distinto a cuál, al trato, ¿sí está entendiendo Edgar? Edgar, entonces, el hecho es que el énfasis aquí es que uno no debe gobernar su vida. Y si no es creyente, ¿por qué necesita Jesús? Porque está gobernando su vida como quiere. Pero si es creyente, como en este caso si es creyente, también de pronto está gobernando ciertas áreas de su vida. Y entonces, si una persona gobierna su vida, Dios va a ¿qué? A tratarlo. Pero si es creyente y siendo creyente, él empieza a gobernar su vida, Dios lo va a ¿qué? Dios lo va a tratar. O sea que él no dice, bueno, usted como es una persona que gobierna su vida, está separado de mí, no es de mi iglesia, no es mi pueblo, entonces lo voy a tratar de tal manera que, y usted que es creyente, que está gobernando su vida, entonces yo a usted se las paso todas. No, tranquilo, mijo, que se las paso todas. Y por supuesto que a eso es donde va a apuntar ¿qué? La enseñanza que tenemos en esta oportunidad. ¿Sí? Que tenemos en esta oportunidad. Ahora, ¿qué hace nuestro Dios, Jehová, con los que son su herencia de las naciones, iglesia, o lo que es la posesión suya, iglesia? Ahora, ¿qué hace? Quiero que mire el texto y me diga qué es lo que hace. ¿Alguien se atreve? Bien. Siempre he dicho que la respuesta siempre está aquí, en el texto. Y mire el verso 9 que dice, ¿qué va a pasar con...? Dime. Venga, el joven. ¿Cuál es el nombre suyo? Mateo, ¿qué iba a decir? Bueno, mire lo interesante de tener un orden en el texto. Eso que usted acaba de decir es cierto, pero es para las personas, a las gentes que nunca han tenido un compromiso con el Señor. La pregunta es en el versículo 8, es cuando alguien que es creyente, es un hermano y deja de gobernar ¿qué? Deja de que Dios gobierne su vida, él va a hacer algo. El versículo 9 dice, lo lee, o sea, implica todos. Todo hermano y hermana en Cristo que empieza a dejar de gobernar su vida y empieza a vivir, como dicen los bogotanos, suecamente, que empieza como a hacer lo que quiere en su vida, y además no es ninguna cosa ahí me extraña, porque eso ha pasado desde que la iglesia está en marcha. La iglesia es que hay personas que son creyentes, pero tienen épocas que gobiernan gobiernan su vida. Entonces, ¿qué va a hacer Jehová a su pueblo que quiere gobernar su vida? ¿Qué dice el texto? Los quebrantará. Los quebrantará. Mire la sencillez del texto. Los quebrantará. Cuando una persona es creyente y está gobernando su vida y sabe que está gobernando su vida, el Señor, ¿qué dice? ¿Lo voy a qué? Lo voy a quebrantar. Porque Él tiene un trato ¿qué? Un trato distinto al que no es cristiano, que bien el joven Mateo leyó, que los que no son creyentes
Esa lista está en el verso 4 y 5, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Dice, los quebrantará. ¿Y cómo dice? ¿Regirá con qué? Jaime, ¿quién me puede leer Apocalipsis 2:7? Que es como cuando todo ha terminado y aparece otra vez la expresión. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual es Miguel, el reino del paraíso de Dios. dame este palo. Dame este palo. El palo. El texto dice ¿qué dice el versículo 9? Los quebrantará como qué, ¿con qué? Con vara de hierro. Este no es vara de hierro, este es de madera. ¿Y qué es el objeto que uno le da un golpe? No se asuste con el golpe que voy a dar. ¿Con qué él le dio el golpe? ¿Con qué? Con vara de hierro. ¿A qué le dio? ¿A qué le dio? A lo que es como una vasija de qué? De barro. ¿Y qué dice que le pasará? Lo desmenuzará. Esa es una figura hermosa. Es porque cuando el hombre es rebelde y no quiere que Dios lo gobierna, entonces Dios tiene que volverlo pedazos para volverlo a armar. Para volverlo a armar. Él no lo descuida, pero dice que va por este camino y podríamos decir, y no se asuste con lo que voy a decir, es que todo lo que hace la persona que es creyente y no se está dejando gobernar por Dios, él hace pedazos todo lo que hace en su vida. Eso no le funciona. Eso no funciona. Pastor, yo conozco se lo voy a decir en términos generales, por el tiempo que llevo sirviéndole al Señor, y no voy a hablar de esta comunidad, de otra, es donde básicamente me refiero, porque me resulta mucho más fácil. Yo he visto, Jaime, personas que han dejado que el Señor los gobierne y se vuelven auténticos enemigos por un tiempo de la comunidad, y hablan mal del uno, hablan mal del otro, hablan mal del otro. Y a uno le preocupa porque uno sabe que lo que va a ocurrir es que esa vasija, no se asuste, ¿va a ser qué? Exacto. Va a ser hechas ¿qué? Pedazos. Todo el que es creyente y quiera gobernar su vida, así le dé otra apariencia, a él la vida no le está funcionando. El método que está usando ¿de qué? De gobernar su propia vida, aunque aparentemente no dice nada. Yo me encontré con Jaime, pues por los años de estar ya en el ministerio, señoras que me saludan de esta manera, que me las encuentro. Y entonces me saludan y me dicen, pastor, Dios lo bendiga. La hija mía, o sea, estuvieron en el Evangelio, la hija mía, vea, le va lo más de bien, quedó lo más de bien casadita y tiene un matrimonio muy organizado. ¿Qué me está tratando de decir con eso? ¿Que le está yendo qué? Eso es mentiras. Eso es mentiras. Porque el texto dice que a los que son sus hijos, los quebrantará. Yo veo, ¿cómo se llama su niña hermana? Sofía. Jaime, qué memoria la mía, ¿no? Imagínense que si me dieran plata yo no cobro. Es tanto el amor que ella le tiene a Sofía, que si Sofía empieza a cobrar su vida a la edad que está, ella va a hacer algo
que simplemente para hablar en términos de hacer alguna cosa, ¿sí me entiende? Pero lo hace por un asunto de ¿qué? De amor, de amor. Eso es lo que el creyente, cuando gobierna su vida, y Dios es Dios quien hace que las cosas no le ¿qué? No le funcionan. Escuche, Dios es un experto en los que son creyentes y empiezan a manejar su vida, así se demore, tarde o temprano, va a hacer pedazos todo lo que levantó sin tener en cuenta que el gobierno de Dios. Está ahí en el texto. Los quebrantarás, él no está mintiendo, con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? A propósito, como él sabe hacer. Yo no tengo ninguna incumbencia en cuanto a eso. Y en Hebreos 12:10, Jaime, ¿quién va a leer? Nos habla Luce Dilma. Recuerde que estamos terminando nuestra enseñanza de este Salmo 2. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Usted disciplina a su hijo Edgar es porque es provechoso para su vida, pero usted es el papá y usted lo conoce. Y usted lo va a disciplinar como a usted le parece, no como a mí me parece. Creo que aquí en la iglesia hemos tenido ese cuidado, espero que así sea, es que nunca en mi vida, yo soy un hombre con 3 hijos, tengo 5 nietos, y nunca he usado mi boca para decirle a la gente cómo debe educar los hijos, al estilo Fabián. Sí puedo hablar de acuerdo a qué, a las escrituras, pero nunca he mencionado, jamás voy a mencionar es que, como yo eduque a mis hijos, ¡oh, qué potencia! No, porque yo no tengo que enseñar cómo yo educo a mis hijos. Yo tengo que enseñar es cómo la Biblia habla, que hay que educar ¿qué? A los hijos. Quien le habla tiene 42 años casado. Y ya les dije los hijos que tengo. Y le aseguro, Jaime, que no voy a enseñar nada de mis 42 años de matrimonio. Que vea que yo hago aquí así y entonces a mí me funciona así. No. Lo que enseñamos es que dice ¿qué? Las escrituras. Eso es muy deleituoso, hermano. El poder saber que estamos en una comunidad, que nos evitamos eso. Vea la hija mía, vea, es una potencia. Vea, la hija mía es una potencia. Ahí está para que la iglesia la siga y haga todo lo que ella dice. Eso es un peligro. No, es enseñarle que lo que la Biblia dice, cómo es que tienen que vivir los hijos, pero lo que dice ¿quién? La Biblia, lo dice la palabra de Dios. A mí me enseñaron, mi mamá me dijo, mi hijo, no escupa hacia arriba que le cae en la cara. Hay papás que dicen, esa belleza de hijo que usted tiene, esa belleza de hijo que usted tiene. Y dice, pero el hijo mío, cuando él está como chueco, yo mejor dicho, yo hago esto y esto y esto. Y Dios los ha avergonzado en público. Actúan peores que inconversos. Hay que ser tan cuidadoso de que yo puedo enseñar sobre el matrimonio, pero nunca tocar nada, escuche bien, de mi matrimonio, como si fuera ¿qué? ¿Palabra de qué? Palabra de Dios. No es palabra de Dios. El hombre no cambia por las experiencias de otro. Por eso le digo, con una seguridad plena,
Si el día jueves hubiese un matrimonio acabado y oye por 5 enseñanzas el tema del matrimonio, ese matrimonio se levanta. Amén. No por mí, sino porque Dios le dice cómo es que se levanta. Eso es una tranquilidad. Y finalmente yo termino, siempre que termino de dar un tipo de enseñanza sobre esto, siempre digo, y a partir de hoy no me busquen para dar consejería matrimonial, porque les voy a presentar específicamente cuáles son los problemas de un matrimonio y cómo se resuelven. Pero una persona, hermano, ¿cuántos años llevas de casado? 15, cuenta. Hermano, estás cometiendo los mismos pecados, no errores, porque en los matrimonios se cometen errores. ¿Oyó? Pero no los ponga en el nivel de ¿qué? De pecados. Y el problema no son los errores del matrimonio, sino que lleva 15 años y todavía es tratando de solucionar su vida haciendo ¿qué? Pecado. Yo le conté, Jaime, me estoy saliendo del tema, hombre. Michael, me estoy saliendo del tema. Pero termino una cosita, Paola. Paola me lo he escuchado. Es que con hijos grandes, nacidos en la iglesia, etcétera, etcétera. Y me llamaron a una consejería. Que a propósito, Jaime sabe, yo no aconsejo a matrimonios inconversos. Es perder el tiempo. Porque en un matrimonio lo que necesita es que arrepentimiento. Entonces voy y termino y lo voy a decir con cariño. Como 4 horas escuchando, Jaime, los líos. Como 4 horas. Cuando terminó le dije, lo que tienes que hacer, hermana, es perdonar a tu esposo que ha pecado contra ti. Eso es lo que debes de hacer. Otras 4 horas tratándole de explicar que porque tiene que perdonar. Entonces dígame así cuando termina uno, hermano. Por eso le digo, una vez que terminemos las enseñanzas, no me llame porque escuche, usted se va a dar cuenta cuando un matrimonio no funciona según las escrituras. Y cómo hacer que un matrimonio funcione según las escrituras. Paola dijo, así no esté la persona, sino que esté en un noviazgo. Es bueno que en el noviazgo sepa cómo es que actúa. Así que, Jaime, eso se llama como una que, como lo que acabo de hacer. Sí, pero ¿qué es lo que acabo de hacer? ¿Cómo no hay? ¿Qué acabo de decir, hermano? Lo que acabo de hacer es propaganda. Vengas. Sí, amén, amén. Vengas. Vengas. Te voy a explicar por qué el matrimonio no funciona. Y no con bobadas mías. Y no voy a mencionar 42 años de matrimonio. ¿Por qué no funciona un matrimonio? ¿Por qué no le funciona a él? ¿Y por qué no le funciona a ella? Una cosa maravillosa, hermano. Maravillosa, maravillosa. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si una persona empieza a gobernar, ¿qué? Su vida, en el versículo 9, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Y leíamos Hebreos 12, ¿qué? 10. Que Dios los va a, ¿qué? Dios los va a disciplinar en la manera como Él sabe que le aprovecha. O sea, Él tiene su forma en cada persona de traerlo a los pies. Pero eso sí, escríbalo. Todo lo que estás haciendo sin tener en cuenta el gobierno de Dios, eso finalmente, de acuerdo al versículo 9, es como vasija de alfarero
que quedará ¿qué? Despedazado. No tienes nada. No tienes nada. Y no estoy hablando de religión. Entonces, la herencia o la posesión suya, o sea, la iglesia, el verso 8 y 9, ¿sí? Que ese creyente, ese hijo que quiere gobernar su vida, el Señor se encargará de hacer pedazos lo que ha levantado, muy seguramente con tanto qué, con tanto esfuerzo, pero sin tener en cuenta que el gobierno de Dios. O sea, le mostrará lo vano de qué, de hacer las cosas sin tener en cuenta que el gobierno de Dios. ¿Dónde estoy leyendo? En el versículo ¿qué? El versículo 9. No sé si alguien tiene aquí la Nueva Traducción Viviente para leer el 2.10. ¿Alguien lo tiene? La Nueva Traducción Viviente es una versión no Reina Valera, y mire lo que dice a los creyentes. Leo el 10. Ahora pues, oh reyes, o sea, quien quiera que sea, sed prudentes y admitid que amonestación que jueces de la tierra. Es decir, si hay alguno que es de la iglesia del Señor, que es creyente, y así tenga posiciones de rey, de príncipe, tenga posiciones altísimas a muchos niveles, el texto en el verso 10 dice, ahora pues, oh reyes, o sea, si hay alguien aquí que siendo creyente está gobernando su propia vida, la Nueva Traducción Viviente tiene una frase impresionante. Yo la copié, por supuesto, y dice que quedan advertidos. Entonces yo creo que es tan bonito. Usted va a seguir gobernando su propia vida siendo creyente. Entonces el texto dice, quedan advertidos. Para que después no digan, yo sí soy tan de mala. No. Que empecé a hacer lo que no glorifica a Dios. Que empecé a no gobernar mi vida como el Señor dice, y como me está yendo como tan raro. Y como así, que raro. Yo recuerdo una persona, nunca sabrás quién, que siendo del Evangelio se enredó en el mundo. Y estando en el mundo quedó en embarazo. Y regresó a la comunidad y son bienvenidos, eso es lo que enseñamos. ¿Y sabe cuál fue la palabra que usó de entrada? Dijo, pastor, estoy confundida. Ay, estoy confundida. Pues, ¿cómo no vas a estar confundida? Si te despegaste de qué? Del gobierno de Dios. Y lo que te fue pasando, Dios lo fue ¿qué? Despedazando. Digo, estoy confundida. Estoy confundida porque las cosas no me qué, Michael, no me dan. Y la verdad es que uno no se da cuenta, es que esa confusión es producida por la manera como uno deja de que Dios ¿qué? Gobierne su vida. Y obviamente que siempre hay restauración, gracias al Señor. Pero por eso lo que está diciendo el texto después de decir, los que son mi herencia, o sea, mi iglesia, yo los voy a quebrantar. Como una vasija de barro, los voy a disciplinar. ¿Y qué dijo? ¿Y quedan qué? Advertidos. No estoy jugando. Quedan advertidos. No, oiga, el pastor como habla de bobadas. Es que si uno deja que uno gobierne su vida, que Dios no la gobierna, que yo tengo mucho tiempo estar en la iglesia. Incluso creo que una vez el pastor me dejó tocar el saxofón en la iglesia. Aquí nadie ha tocado saxofón, ¿cierto? Para que después no señale a nadie. Yo toqué saxofón, porque es que uno cree que uno es cierto tipo de persona dentro de la iglesia que se las puede dar, de que puede dejar
dejar de que Dios gobierne su vida y pensar que a él no le qué, que a él no le pasa absolutamente nada, ¿cierto? Voy a decir algo que yo no soy Jaime profeta, ni hijo de profeta, pero lo digo por los años de estar en el servicio del Señor. Yo hasta ahora, los que han dejado de que nuestro Dios gobierne sus vidas están hechas pedazos. No funciona eso. Escuche bien, no funciona. ¿Y qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Quedan ¿qué? Advertidos. Ahí está. Dios habla hoy. A ver, Jaime, ¿qué dice? Dice, El, aprendan bien esta lección. oiga, ¿cómo? O sea, en el 10 dice, aprendan bien esta lección. Dice que les estoy hablando antes de que tengan la oportunidad de guardar sus vidas, porque a los que son mi herencia, yo les doy un trato especial, es aprendan bien esta lección. Sí, Jaime. O sea, quedan advertidos. Hermano, ¿para qué uno gobierna su vida si el Señor dice, se esfuerza por levantar sus propios reinos y después yo se lo qué? Por amor, por supuesto. ¿Se lo qué? Se lo despedazo. Y después dice, hombre, yo sí soy de mal. Me demoré 5 años tratando de construir esto y de la noche a la mañana ya no tengo nada. ¿Cierto? Bueno, voy a usar un lenguaje, Jaime, muy tonto. Pero mis abuelos decían que el mico, no aprende sino dándole palo. Eso no está en la Biblia, hombre. Pero yo podría usar otro lenguaje y decir, no siga gobernando su vida. Queda advertido. Para que cuando no funcione, ¿queda qué? Queda advertido. Claro que nosotros no vamos a ser groseros, Jaime. Ay, pastor, aquí vengo y todo lo que yo levanté, que me fui del camino del Señor, todo eso se desbarató. Entonces nosotros con ese orgullo pecaminoso, ¿para qué nos dejó? ¿Para qué nos abandonó? No vamos a gozarnos de ese momento tan difícil. Pero sí la persona debe recordar que una vez se lo dijimos. Jaime, usted fue el que usó una vez que hay un circo que siempre hace una propaganda y salen por los barrios y anuncian. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Después no digas que estoy digitalizado. Pastor, escuchando esta semana una entrevista muy grande con el señor Carlos Leve, después de 40 años de estar en la cárcel, lleva 3 años de libertad, y él insiste durante 45 minutos de entrevista, él dice, no, esto que yo hice, no lo vaya a repetir, aprendan de la lección que es mía. Y él cuenta tristemente que los primeros años que duró en la cárcel, antes de ser extraditado, el papá le decía, hombre, yo no te voy a decir en la cárcel, pero demostrame que aprendiste la lección. Ya que estuviste en la cárcel, si no te vas a decir en mi casa, no vas a repetir lo mismo. Y como me hizo caso, no aprendió la lección, seguro que una escritura, y luego le aplicaron 40 años. Y en nuestras vidas tenemos que evitar una repetición eterna. Jaime, qué ilustración. Qué ilustración. Entonces el verso 10 dice, ahora reyes, si son creyentes, ahora jueces de la tierra, quedan advertidos. Jueces es un término
que se usa para gobernantes en general, incluyendo al rey, quedan advertidos. O sea, todo hombre que dice tener autoridad, pero empieza a gobernar sus propias vidas, uno no puede esconderle porque es que yo soy rey, yo soy príncipe, yo soy presidente, yo soy gobernante y yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana. ¿Quedan qué? Quedan advertidos. Puedo dejar ahí, Jaime, ya. Me atacó la... Bueno, vamos a... Hermano, hay una canción